Hola niños, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una clase más del Club Bíblico Infantil Tesoros del Rey. Espero que se encuentren listos para aprender en este día, que su familia y que sus amigos se encuentren súper bien de salud y que ustedes también se encuentren muy bien. Para empezar esta clase, antes que todo tenemos que hacerlo dando gracias a nuestro Dios por este día y poniéndole en las manos de nuestro Dios esta clase. Vamos a orar, cierren sus ojos. Señor y Padre amado mío, en esta mañana, Señor, quiero darte gracias por la vida de todos estos niños que están viendo esta clase. Señor, bendícelos, bendice a sus familias. Gracias por amarnos tanto como tú nos amas, Padre. Te rogamos que estés en este día con nosotros y que nos ayudes más a entender tu preciosa palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar esta clase, vamos a recordar muy rápido lo que vimos la clase pasada, ¿les parece? La clase pasada vimos que Jesús iba camino a Capernaum cuando encontró a un hombre que tenía lepra. Esta enfermedad era muy fea porque atacaba la piel y no tenía cura. Este hombre le dijo a Jesús que si él quería que lo curara. Y Jesús le dijo que sí quería curarlo y lo limpió de esa enfermedad. Las personas que estaban ahí se quedaron asombradas por lo que había pasado. Jesús siguió su camino y en Capernaum había un soldado que tenía un puesto muy importante. Era jefe de todos los soldados que había en Capernaum. Ese hombre era romano y sabía que Jesús iba a llegar a esa ciudad. Entonces ese hombre no dudó, o si lo dudó, aún así lo hizo. Y cuando vio a Jesús se arrodilló ante él y le pidió que por favor curara a su siervo. Su siervo no podía caminar. No sabemos si tal vez en una batalla le pasó algo y ya no podía utilizar sus piernas. Pero Jesús le dijo que sí, que iría a curarlo, que fuera a su casa y que iba a curar a su siervo. Pero el soldado le dijo, no Jesús, no es necesario. Es más, ni siquiera merezco que entres tú a mi casa. Es más, yo creo que si tú solamente lo dices con tu boca, mi siervo será curado. El Señor se quedó muy asombrado, pues no había visto a un hombre con tanta fe como ese hombre que era tan poderoso y que aparte era romano. Los romanos eran personas que no habían crecido con el estudio de la Biblia y por lo tanto pues era difícil que creyeran en Jesús. Y bueno niños, de esta clase tenemos que aprender de la fe de ese hombre, que no dudó en ningún momento y que sabía que Dios tenía la autoridad y el poder para hacer eso y muchísimas más cosas. Debemos de confiar total y plenamente en nuestro Señor. Y bueno niños, la clase del día de hoy se llama Jesús sana a muchos. En esta clase se encuentra en el libro de Marcos número 3. Era el día de reposo cuando Jesús fue a la sinagoga. La sinagoga era un lugar en donde los judíos adoraban a Dios. Jesús entró a la sinagoga y había ahí unos hombres que nada más lo andaban vigilando. Estaban pendientes de Jesús de que no fuera a hacer nada de lo que hacía en toda la semana, como curar a personas que estaban enfermas, hacer milagros. No querían que hiciera nada de eso porque era el día de descanso, el día de reposo. Entonces Jesús entró a la sinagoga y vio a un hombre que tenía su mano un poco desfigurada. Entonces Jesús le dijo a ese hombre que se parara ahí junto a él y entonces preguntó a esas personas que solo lo andaban viendo. Les dijo, ¿la ley permite que en el día de reposo se hagan cosas buenas o solo es un día para hacer cosas malas? También les preguntó, ¿el día de reposo es un día en el que se puede dar vida o solo es un día de muerte? Las personas que lo estaban viendo ahí hicieron caso omiso a lo que estaba diciendo Jesús, pues él trataba de decir que si entonces no debía hacer nada por ese hombre que tenía su mano desfigurada.
Entonces Jesús no lo dudó, y entonces le dijo al hombre que estirara su mano, y en ese momento se curó totalmente y su mano quedó totalmente bien. Las personas que lo andaban vigilando solo esperaron a que Jesús hiciera eso, y luego fueron con los soldados de Herodes para acusarlo, y luego estaban tramando cómo matarlo. ¿Cómo ven ustedes eso, niños? Obviamente estos hombres no eran unos hombres de Dios, pues no les importó que Jesús lo que hubiera hecho con ese hombre fuera bueno. Ellos estaban viendo que a fuerza hiciera algo para irlo a acusar y buscar una excusa para matarlo. Pero bueno, niños, la clase del día de hoy nos enseña de que más allá de lo que diga la gente, que digan las personas, que piensen que lo que hacemos está mal, no importa. Así como Jesús no le importó lo que esos hombres fueran a decir o que tramaran para hacerle, Él hizo lo que debía hacer y glorificó a Dios con sus actos por curar a ese hombre. Y bueno, niños, ahora vamos a ir a la cápsula ¿Sabías qué?, en donde la hermana Eliana nos va a compartir datos curiosos que encontró acerca de esta clase. Bienvenidos a la sección de ¿Sabías qué? El día de hoy hablaremos sobre por qué nos enfermamos. Tal vez seas de esas personas que se enferman una vez al año, o tal vez de esas que se enferman a cada rato. Sea como sea, no es agradable, pero sin importar qué, cuándo, dónde o cómo, todas las personas nos hemos enfermado al menos una vez. Pero, ¿por qué nos enfermamos? Resfriados, gripe, varicela, sarampión e incluso caries. ¿Qué tienen en común? Aparentemente no mucho, ¿verdad? Pues todo esto es causado por pequeños organismos llamados gérmenes, que son la razón por la cual nos enfermamos. Pero no solo hay un tipo, de hecho existen varios tipos de gérmenes, por ejemplo, las bacterias, los virus y los hongos. Estos pequeños organismos solamente pueden ser vistos a través de un microscopio, porque son muy chiquitos. No todas las bacterias son malas. Tenemos algunas bacterias dentro de nuestro cuerpo, más específicamente dentro de nuestros intestinos, que ayudan a aprovechar los nutrientes de la comida, y algunas incluso son utilizadas para hacer medicamentos y vacunas. La mayoría de gérmenes se propagan a través del aire, estornudos, la tos e incluso la respiración, y entran en el cuerpo a través de la boca, nariz y ojos. Cuando ya están dentro del organismo, devoran los nutrientes y la energía de su huésped. Esa es la razón por la que cuando nos enfermamos nos sentimos tan cansados o somnolientos. Tener buenos hábitos pueden hacer que nos protejamos de las bacterias, pero si no los tenemos pueden hacer que nos enfermemos. Por ejemplo, si un compañero está enfermo pero no se cubre cuando estornude o tose y estamos cerca de él o usamos alguna de sus cosas y no nos lavamos las manos o nos tocamos mucho la cara, es probable que también nos enfermemos. Y si nosotros tampoco tenemos el hábito de cubrirnos nuestra nariz y boca cuando estornudamos, podemos llegar a enfermar a las personas con las que convivimos. Por eso es importante tener buenos hábitos de higiene y cuidarnos cuando estamos enfermos. Y eso ha sido todo por hoy en la sección de ¿Sabías qué? Antes de irnos, vamos a hacer unas preguntas de verdadero o falso. Voy a hacerles unas preguntas y ustedes me van a decir si lo que les estoy preguntando es verdadero o si es falso. La pregunta número 1 dice: ¿era el día de reposo cuando Jesús entró a la sinagoga? La respuesta es verdadera. Recordemos de que dijimos de que era el día de reposo, el día en el que no se trabaja, sino que solo se adora a nuestro Dios. Y por eso había gente que estaba vigilando a Jesús, porque querían ver si realmente descansaba o si hacía lo que hacía normalmente, que era curar y hacer milagros. La pregunta número 2 dice: ¿Jesús vio a un hombre que estaba ciego en la sinagoga? La respuesta es falsa. Recordemos que el hombre no estaba ciego, sino que tenía una mano deforme. La pregunta número 3 dice: ¿Jesús no curó al hombre
que tenía la mano deforme, por miedo a lo que le fueran de decir por ser el día de reposo? La respuesta es falsa, porque dijimos que a Jesús no le importó lo que dijeran las otras personas o si lo estaban vigilando. Él hizo el bien, que fue curar a ese hombre, y no le importó lo que fueran a decir. La pregunta número 4 y la última fue que los hombres que estaban vigilando a Jesús solo querían ver si hacía algo para después acusarlo y planear matarlo. La respuesta es verdadera. Tristemente, estos hombres solo querían ver que Jesús hiciera algo o curara a alguien o hiciera algún milagro para acusarlo y después planear matarlo. Y bueno, niños, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y antes de irnos vamos a hacer una oración. Señor y Padre amado, en este día, Señor, queremos darte gracias por la bendición que nos das de aprender un poco más acerca de tu palabra. Gracias por la vida de estos niños, por sus familias. Te pedimos que sigas estando y cuidando con nuestra familia. Gracias por tu amor, Padre, y gracias también porque sabemos que nos haces valientes para hacer lo que es agradable a ti y no importándonos lo que digan las demás personas. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, niños, ya solamente me queda darles las gracias por estar en esta clase, invitarlos a que sigan viendo las clases que vienen y si te has pedido alguna también te invito a que la busques en el canal de la iglesia para que no te pierdas la secuencia de la vida de Jesús. Gracias por vernos, Dios los bendiga y les mandamos un fuerte abrazo. Bye.